Hola, hola, ¿ya? Sí, Cámara. Perdón, siempre me pasa lo mismo. La parashá de esta semana es la parashá. Hola, primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shabbat Shalom Boraj. La parashá de esta semana es la parashá de Kitetse. Kitetse, la traducción literal de Kitetse quiere decir cuando salgas. Y ahorita vamos a ver de los temas. De hecho, yo lo que justamente estaba diciendo es que en la parashá de Kitetse hay 74 mitzvot. Y de estas 74 mitzvot en total, si una persona hace la cuenta entre Re, Shofetim y Kitetse, nada más en estas tres parashiot últimas que nosotros leímos, la Torah ya enumeró 130 mitzvot. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que la Torah tiene 613 mitzvot, entonces ya un tercio de la Torah, más de un tercio, está escrita nada más en estas tres parashiot que Moshe Rabenu le está diciendo al pueblo de Israel en su despedida hacia su lecho de muerte, tendríamos que decir de alguna manera. Entonces vamos a tratar rápidamente, porque es importante saber el contenido de la parashá. Rápidamente vamos a tratar de hablar de los puntos de la parashá. El primer punto de la parashá, que es un punto muy controvertido y un punto muy difícil de entender, la verdad es de que si hay un interés en particular sobre esta mitzvah en particular, hay que estudiarla con mucha profundidad porque es un tema muy difícil. Es en cierto tipo de guerra, la Torah le permite a un yehudí, que estamos hablando de guerras que duraban mucho tiempo, estamos hablando en la época de la Torah, en la época de la conquista, las guerras podían ustedes, las que conocen historia, las que saben, hay una guerra que se llama la guerra de los 30 años, no sé si Bediuk duró 30 años mamás, pero estamos hablando de no hace tanto tiempo, imagínense guerras que la gente se iba a lugares muy lejanos y tardaba mucho tiempo. Entonces la Torah entiende de que un hombre que está solo en un estado emocional muy deprimido, si ve una mujer, obviamente no puede tocarla ni acercarse a ella ni nada, pero la Torah le dice, si tú quieres, puedes desposarla, te puedes casar con ella, la tienes que llevar primero a tu casa. Es decir, la Torah obliga al hombre a controlar ese instinto que él tiene, lo obliga a controlar y lo canaliza, lo va moviendo para que la persona realmente tenga su tiempo de analizar y de pensar si realmente sí se quiere casar con ella o no. Entonces él la puede tomar como cautiva, es derecho del conquistador tomar de esclavos a las víctimas, vamos a decir, del país que ellos ganaron, y se la lleva a su casa, no la puede tocar, no puede hacer nada con ella, en el periodo de un mes. Y durante un mes la Torah le dice al hombre, evalúa bien qué fue lo que te gustó de ella, porque tú no tuviste dating con ella, no saliste con ella, no hablaste con ella, no la conoces. ¿Cómo es que decides que te quieres casar? Y es algo mucho de tu Yetzer Hara. Entonces, tómate un mes que ella se rape, que tenga las uñas largas, que son cosas que en teoría, no en teoría, afean a la presencia física de una mujer, al menos que sea extremadamente guapa. Eran mujeres que a propósito, se entiende del contexto de los pesukim, los enemigos del pueblo de Israel las ponían, las arreglaban, las vestían de una manera muy bonita, porque la Torah le dice al hombre, cuando la lleves a tu casa, le vas a cambiar la ropa. Entonces, si todo el objetivo de la Torah es afearla y se tiene que cambiar la ropa, significa que la ropa con la que ella venía vestida era una ropa muy atractiva, muy seductora, y él se la tiene que cambiar esa ropa para ponerle ropa que la hacen. Si después del periodo de un mes te sigue gustando, entonces te puedes casar con ella. Sí, eso es muy importante que igual, de todas formas, aunque yo lo dije en palabras que parecen menos fuertes de lo que a lo mejor muchas de ustedes tenían en concepción de la cabeza, igual es una mitzvah muy rara y hay que estudiarla con mucho amkut, el Orahaim. Si tienen oportunidad y leen el Ibrit, tienen un microaudio de Dolot en la casa, lean el Orahaim que explica sobre esta mitzvah a nivel, el Orahaim era un cabalista, a nivel Rabbi Haim Benatar, a nivel
cabalístico que representa esta mitzvah. Pero bueno, ese es el principio, Kitetze la milhamá, por eso la parashá se llama Kitetze. Cuando salgas a la guerra, qué tipo de guerra era, etcétera, etcétera. ¿Puede vivir con ella? No, antes del mes no, él no puede vivir, él la puede llevar a su casa. Pero es hijud, ¿no, Mora? ¿Perdón? ¿No es hijud? ¿O ahí no hay alajot hijud? No, digamos, si él es soltero, ¿estás hablando tú? No, no importa, igual ella es soltera, no puede vivir con una mujer, No, aunque pero no la tiene toque. familia. No, estamos hablando aquí, la Torah generalmente habla un caso de una mujer extra que uno tiene más de su familia. Yo no sé la si va a esto llevar a vivir aplica con en su un familia. chavo soltero, La va a llevar a vivir con su familia. Con su familia, pero no la puede ni tocar ni nada. Ok. Y después de un mes, sí continúa ese enamoramiento, que en verdad no es, ni la Torah lo aconseja, entonces se le permite casarse con ella. Pero él no puede hacer nada con ella hasta que no se case, ¿ok? Ok, entonces vamos a suponer que continúa la historia y se casa con ella. Y va a resultar ser de que esta esposa nueva que él adquirió, acordémonos que en la época del Bet HaMikdash hasta Rabenu Gershon, la Torah da posibilidades que una persona se case con dos mujeres. Y puede ser que pase la situación de que si te vas a casar con dos mujeres, después vas a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema? De que el hijo mayor hereda doble. Y que al ser el hijo mayor, de pronto puede ser que pase, dice la Torá, que el hijo mayor sea de la esposa que menos quieres. Y vas a querer tú decir, no se vale, yo quiero más a la otra, entonces yo quiero que el hijo primogénito sea de la otra, porque el hijo primogénito hereda doble. Entonces, la Torá te prohíbe eso, la Torá te dice, no se puede, tú no puedes cambiar esas primogenituras que hay. Entonces necesitas entender de que si te va a tocar la mala suerte, que el hijo mayor sea el de la mujer que tú no quieres tanto, vas a tener que aguantarte, y la halajá que acá la Torá indica es que los hijos hombres mayores reciben doble herencia. ¿Sí? Hay que entender bien el tema de la herencia. Herencia per se como herencia es una cosa, un testamento que hace un papá que él quiere regalarle, no herencia, un regalo a los hijos, obviamente que no es a la fuerza que el hijo grande herede doble, y el papá puede escoger si quiere darle el departamento de Miami al hijo número 4 y el departamento de no sé qué al hijo número 2, y eso no es ningún problema porque eso no se llama que es herencia, es regalo. Y hoy por hoy, la halajá hoy en día es que a Filu, en el caso que uno tiene un hijo mayor hombre y fallece el padre, el hijo mayor hombre tiene permiso, trae el Rabo Badia, de levater a la doble herencia de su papá y compartir esa herencia entre sus otros hermanos, sean mujeres o sean hombres, no importa. La halajá, ustedes ya lo saben porque lo vimos en la parashá con Bnot Tzlofhat, en caso que no hay hombres, entonces hereda la mujer. Hay muchas halajot, no es el tema. Si ustedes quieren, con mucho gusto, mándenme en el WhatsApp una lista de preguntas y yo se las investigo, casos de cosas raras. Por ejemplo, a la fuerza, para algo que se están para saber, es un subparéntesis, para que alguien se llame que está heredando, esa persona tuvo que haber, el papá tuvo que haber muerto posterior al nacimiento del hijo. En un caso, vamos a imaginar que el papá se muere cuando la señora está embarazada, ese hijo mayor no se llama que es el heredero. Si hay muchas halajot que hay que saber bien, que no sé si todas se aplican hoy en día, hay que ver, porque esto más que nada habla sobre la Yerusha en una herencia de Najalot de cosas, pero bueno, eso es entre paréntesis. Después que la Torah habla sobre las halajot de cómo es que hereda doble el hijo y que el padre no puede cambiar la primogenitura del hijo aunque no le cayó tan bien y no le parece. La Torah sigue hablando cosas negativas que pasan en la vida cuando una persona hace cosas que no son tan recomendables. La Torah permite lo de la guerra, pero la Torah no lo recomienda, no es algo que la Torah lo promueva. Entonces viene una halajá que no existió,
que es muy rara porque Hashem le puso un montón de condiciones, que es la que se llama la conocida de Ben Sorer Humoré. Mucha gente, o porque tuvo una morá que se los enseñó mal, o porque no sé, se equivocó, leen Ben Sorer Humorer. No, es Ben Sorer Humoré, como un moré de moré, ahí se escribe igual, moré de maestro y moré de rebelde. Un hijo en un supuesto que la Guemará también le trae un montón de restricciones que son imposibles que suceda. Tiene que tener entre 13 años y 3 años y medio, y tiene que ser una persona que su papá y su mamá tengan el mismo tono de voz, y un montón de cosas que es muy raro que pase, porque las mujeres y los hombres generalmente podemos imitar la voz de un hombre, pero en genética las mujeres y los hombres... Hay hombres que tienen voz de mujeres, ¿verdad? A mí me tocó, yo una vez metí la pata muy grueso. No voy a decir con qué rap pasó, pero hay un rap muy grande y un consejero en Jinuj muy grande, muy bueno en Israel, que yo muchas veces cuando trabajaba en la escuela me consultaba mucho con él. Y tiene la voz así muy finita. Y shalom, así. Entonces, la persona que me dio su teléfono me dijo, no vayas a equivocarte porque tiene la voz muy así finita y no vayas a decirle, hola Rabanit, no sé qué, me advirtió. Pero vieron cuando a uno le advierten muchas cosas antes, al final uno, después que tanto lo repite, se le olvida. Entonces, cuando hablé a Israel para hablar con este rab, metí la pata. Pero no es que no tiene voz de mujer, tiene la voz así como muy delgadita, muy finita, y a veces uno se confunde. Pero acá tiene que ser mamash, las voces iguales, muchas cosas igual, no existió esta alajá. Y la Gemara dice, ¿cómo es la alajá? Una persona que le roba a sus padres, y los padres ya se cansaron que le roben, entonces le cierran, digamos, lo acorralan y ella deja de robar a los padres, después va a terminar robando a la gente en el camino. Y si va a verse en esa necesidad de robar, a lo mejor va a poder hasta filo matar a alguien. Entonces, al Shem Sofo, como es muy probable que una persona que tenga ese perfil termine siendo un asesino, lo matamos antes de tiempo. Cosa que no es en la filosofía de la Torah, no se castiga a alguien al Shem Sofo. Se castiga a la gente, el Shem Sofo quiere decir por si al final de las cosas él va a terminar haciendo algo que está mal. No es así, se castiga a la gente por el Maaseh Beatzmo que está haciendo. Entonces de aquí Jajamín derivan de que esta alajá no existió, y Hashem así la puso en la Torah para premiar a toda la gente que no es Ben Sorer Humore. Muy bien, seguimos. Otra alajá que la Torah habla, la parashá de esta semana, que cuando una persona merecía pena capital de las mitot bedín, había que colgar su cadáver para que la gente lo vea un ratito hasta que se pone el sol y la gente vea y diga, uy, ¿por qué se murió? ¿Por qué hizo tal cosa que es haram? Entonces la gente le va a dar miedo. Después la Torah dice la mitzvah famosa de Ashabat Avedá, que cuando uno encuentra algo, la tiene que regresar. También hay muchísimas alajot, hay toda una masejet, Baba Metzia, que habla sobre eso, todo el Shulchan Aruch, qué tipo de cosas, etcétera, etcétera. Después la Torah habla que si ves un animal o una cosa que, un animal que se cae por la carga, no te puedes hacer el tonto, tienes que ayudarlo. Después la Torah habla de que un hombre no tiene que usar ropa de mujer y las mujeres no pueden usar accesorios de hombre, para tener bien separado la cuestión de género, cosa que hoy en día en el mundo en el que vivimos hay que ser muy ikvi, muy constante en la educación de los niños para mostrarle a nuestros hijos cómo tiene que mostrarse y verse físicamente, porque hoy es muy difícil, especialmente en la parte de atrás, darse cuenta si alguien es un hombre o una mujer, porque las mujeres tienen esa obsesión de tener medidas de hombres y que no tengan ni cintura ni cadera, que no se vea nada, que sea algo completamente plano, y la onda de usar el pelo tan corto, y los hombres se dejan el pelo largo, entonces es un problema poder reconocer a la gente por atrás. Ki karek en tzipor lefaneja baderech, la mitzvah tan famosa que la Torah promete a Arihut Yamim, que no dafka tiene que ser en este mundo, es la situación que una persona encuentra un nido que está la mamá de las aves revoloteando arriba de los pichones o junto con sus huevos. Entonces es una mitzvah que si uno quiere a los pichones o quiere a los huevos, no puede sacar a los pichones o a los huevos delante de la presencia de la mamá.
tiene que sacar a la mamá, que la mamá no vea para que no sufra, que también esto tiene una representatividad espiritual muy, muy, muy profunda. Después la Torah cuenta que una persona que tiene una casa y tiene una azotea tiene que ocuparse de hacerle un barandal a la azotea, la mitzvah de Kilayim, la mitzvah que no se puede, la Jarosh, no se puede arar un toro junto con un burro porque hay desigualdad de fuerzas, no se puede vestir shatnes, hay que usar ¿cómo se dice? Gerilim ta'asele halva kanfot, cuando una persona tiene una ropa de 4 puntas tiene que usar tzitzit, y el caso de alajot de bodas y alajot de divorcios que la Torah habla en la parashá de esta semana, y barminan situaciones de abusos que hay frente al género femenino, cuáles son las alajot, si el abuso se comete en diferentes lugares y cómo es que las cosas que hay que sacar. Y después la famosa alajá de que Rabenu Yonah llama esto que es Motzi Shem Ra, que en verdad es una persona que quiere divorciarse de su esposa y no sabe cómo sacársela de encima. Sí, shatnes, la prohibición de vestir lana y lino juntos, kilai, muy bien. Y Rasha que quiere inventar una historia y habla mal de la esposa porque no sabe cómo divorciarse y después al final se reconoce de que esto es una mentira. Y muchas alajot en relación a las relaciones interpersonales, y si son injusticias hay que indemnizar a la persona a la que se la dañó. ¿Sí? Y después habla bastantes alajot de con quién uno se puede casar y con quién uno no se puede casar. Técnicamente aquí está en la parashá, lo yabó amoni moabi bikal Hashem, quien sí se puede casar, una situación de mamzerut, de bastardo, de que es una mujer yehudía casada con un hombre yehudí que no es fiel con su esposo y se queda embarazada de otro señor estando casada. Ese bebé se llama que es un mamzer, y cuáles son las alajot que representan a un mamzer, y cuál es el motivo de que la Torah prohíbe que una monita y un moabita no se pueda entrar a Klal Israel, y cuál es el trato que nosotros tenemos que tener con el pueblo de Edom, que son los de Esav, cuál es el trato hasta tercera generación si se recibe, y todas las cosas que hay que tener mucho cuidado, especialmente, por ejemplo, cuáles son las alajot cuando un ejército salía a pelear, y no habían baños como los que se rentan hoy en día, que los llevan a las construcciones. Entonces la Torah, con su infinita sabiduría, le dice a los soldados, tienen que tener una palita ustedes con ustedes, porque cuando quieren hacer sus necesidades del 2, ni modo que estén así en el aire, tienen que taparlas, cavarlas, que sean las cosas con tzniut, porque Hashem no se va a presentar, esta famosa canción de Miami Boys Choir, que Hashem elokeja mitalev bekerev mahaneja leatzilja leateto y deja lefaneja veaya mahaneja kadosh. Bueno, las que son muy jovencitas no se la saben, pero las que somos un poquito más viejas sí conocemos esa canción que hizo Miami sobre este pasuk, la obligación que tiene el Yehudí de mantenerse kadosh, que no se adapta nada más a este caso, sino que Hazal encontraron una amplia variedad de casos que se llama que el mahaneja, que tu campamento esté kadosh. De hecho, así se llama el programa que el Rab Benny Caín instituyó para ayudar a los jóvenes y a las jovencitas que se alejen de las implicaciones nefastas que tiene el Internet. Le puso de nombre Mahaneja Kadosh, un nombre muy ad hoc, muy bien para un programa que acerca a la persona a la Kedusha. Ok, después la Torah habla cuál es el caso que se escapa un Eved y viene a pedir un esclavo que se escapa de un patrón a otro patrón. Entonces no se vale que tú lo regreses con su patrón antiguo. Las alajot que tienen que ver con tzniut, otra vez la repite, la Torah habla sobre la prohibición de cobrar intereses. También son temas muy, perdón que lo vamos así, pero si no tendríamos que tener, en esta parashá deberíamos tener 1 hora para hablar de cada tema de la parashá, son 74 mitzvot, y otra hora para desarrollar un tema, pero no lo tenemos.
Y después la Torah habla que si una persona hizo una promesa y se comprometió en los Shalosh Regalim, no, antes de los Shalosh Regalim, a llevar un Korban a Hashem para agradecerle por X cosa, tiene la oportunidad de que pase en los Shalosh Regalim y que lo pueda traer al Bet Amikdash para pagar lo que debe, ¿sí? Motzá sefateja tishmor. Hay que cuidar lo que uno saca de la boca, pues si uno prometió algo, lo tiene que cumplir, ¿sí? Y después la Torah habla de que si una persona tiene un empleado que trabaja en el viñedo de uno, hay que darle permiso que pruebe de las uvas que come. Obviamente tiene una medida eso, no quiere decir, yo durante muchos años tengo el zehut de vivir cocina contra cocina, puerta con puerta, con la familia Dabá, con la señora Zaba, Zeher Tzadeket Libraja, y yo aprendí mucho, de lo poquitito que sé cocinar, lo aprendí de mi mamá, de la Mora Raquel Zuli y le Abdil Benajaim Lajaim de la señora Zaba, que era una cocinera de lujo, la señora Zaba Daba. Tenía una oseret ella, que le gustaba trabajar en las cosas de la cocina en el lugar donde se cuelga la ropa, en el lavadero. Y era muy chistoso verla cuando la señora Zaba le pedía que cortara fruta, entonces ella cortaba la sandía y agarraba 3 pedazos de sandía, se los comía ella, 2 pedazos los ponía en el plato, 3 pedazos de sandía se los comía ella. Ella se tomó muy en serio esta alajá, que un empleado que trabaja con comida puede probar, es decir, el patrón le tiene que dar permiso que coma de la comida, pero no en las medidas esas, ¿sí? Ok, y en el Perek Habdal en la Torah lo que habla es que cuáles son los casos de divorcio, y nosotros ya hemos hablado en alguna ocasión todo lo que se aprende de estas cosas, y después la Torah habla de que si una persona se casa, el primer año debe permanecer con su esposa y tiene exentos de cumplir determinadas mitzvot, por ejemplo, la mitzvah de salir a la guerra, obviamente, no estamos hablando de cualquier guerra, sino en Milchemet Reshut, hay mitzvot, hay guerras que es una obligación, afilu motzim hatan mi jupato bekala mi jupata, sí. Hay veces que en la mitad de la boda, si hay una guerra, el pueblo de Israel tenía que salir igual. Y la mitzvah es vesimach et ishto. Muy interesante como la Torah dice, y él tiene que alegrar a su esposa. No dice besamach im ishto. De eso vamos a tratar de hablar un poquitito, porque Rashi la interpretación que hace es ismach et ishto beketargumó beyechte yad itke. Yo le pregunté a mi esposo qué es junto. Y Rashi sigue esa shita, es besamach. Él tiene que estar contento junto con ella. Pero el Pshat y otros mefarshim dicen el hombre tiene una obligación de alegrar a. Y ese es el concepto de amor verdadero, ¿no? De alegrar al otro, no de estar preocupado porque el otro alegre o cumpla mis expectativas, sino yo estar preocupado que yo tengo que cumplir las expectativas de la otra persona. Bueno, ¿qué se hace cuando una persona roba, secuestra a otra persona y cobra un rescate? Merece morir. Zarat, hay que acordarse lo que Hashem le hizo a Miriam, está en esta para allá, y cómo tienen que ser las leyes, que si uno hace un préstamo a otra persona, ¿qué puede tomar de garantía para tener tranquilidad de que este préstamo sea devuelto? Y después la Torah habla sobre que Hashem no castiga a los hijos por los pecados de los padres, y los padres no se mueren por los hijos. Ish vegeto yumat, cada quien es responsable de lo que hace. Obviamente esto tiene sus reglamentaciones, y no se puede hacer trampas en los juicios, se le dice a un juicio, y la mitzvot de Ketzir, cuando una persona corta su campo, tiene que dejar unas esquinas para darle a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay dos personas que tienen un rif, una discusión, tienen que ir con un shofet, con un juez Yehudi que haga el juicio entre ellos, y si la persona comete determinadas averot, merece malkut, latigazos, se le da a esa persona, según la verá, 39 latigazos. ¿En qué parte del cuerpo? La Gemara de Masejet Makot, la Mishnah, todo esto habla de eso. Las mujeres también se les daba. Yo durante muchos años pensé que a las mujeres no se les daba, a las mujeres también se les daba malkot si así lo requerían. Y según la capacidad del cuerpo de la persona, tenía que venir un médico y decir si esa persona aguanta los 39 latigazos o no los aguantaba. Muy bien, y después se habla de la famosa alajá de Ibum y de Jalitza, está también en esta parashá,
y después, ¿qué pasa si una persona estaba peleando con otra persona y se mete la mujer de uno y uno del golpe provocó, ella estaba embarazada, le provocó un aborto, etcétera, etcétera? No se puede hacer trampa cuando uno pesa y mide las cosas. Y el último pasuk es Zahor, esto es lo que leímos en la parashá de Zahor, el Shabbat anterior a Purim de este año, que tuvimos el zhut de poder todavía ir al Knis, que es, recuerda lo que te hizo Amalek cuando saliste de Mitzrayim, y tú estabas medio distraído, y casi pasan cosas que no tenían que pasar. Ok, vamos a tratar de analizar el primer tema, de que vamos a tratar de ver la parashá de esta de Kitetse, que está muy cerquita a Rosh Hashanah, está en el mes de Elul. Un minutito. ¿Dónde tengo tengo acá un montón de hojas? Aquí está. Muy bien. La verdad es de que Hashem hizo un sistema de vida, de que la persona se acostumbre a hacer las cosas. Y a nivel de que una persona se acostumbre a hacer las cosas, tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja es que el cerebro se maneja por acostumbramiento. Y si nosotros, Baruch Hashem, podemos adiestrar a nuestro cerebro, y perdón que me exprese de esta manera, adoctrinar también el cerebro de nuestros hijos en las cosas que requieren de un adoctrinamiento, porque eso no es educación. Educación no es como se hace a los perros de ardilla, a los animales, que uno les enseña así y reaccionan por repetición. Pero hay edades en las cuales, eso sí, el humano tiene que aprender a copiar y hacer cosas, y después van saliendo. Una persona se empieza a acostumbrar a las cosas buenas, y después de que se empieza a acostumbrar a hacer las cosas buenas, ya las hace por propio entendimiento. En la educación, en el concepto educativo de la religión judía, nosotros empezamos desde una edad muy temprana, donde los niños no tienen una conciencia propia de lo que están haciendo. Y sí es una obligación de nosotros como papás empezar a enseñarle a hacer las cosas, aunque sea de manera repetida, y aunque sea que esta persona no entiende, esta personita de 3, 4 años no entiende las cosas, no vamos a esperar hasta que entienda y hasta que acepte. El Jinuj, entiende, en la percepción yehudí que nosotros tenemos de lo que es Jinuj, es que educamos a nuestros hijos a que hagan algo aunque no lo entiendan. De hecho, lo empiezan a hacer sin entender, y en algún momento ya lo van a seguir haciendo entendiendo. No vamos a esperar hasta los 12, 13 años que él entienda. La edad de Jinuj es anterior. Entonces, por un lado, acostumbrarse a hacer las cosas tiene una cosa muy positiva. Las personas que antes de toda esta situación caminaban o salían a correr a la calle o iban a un gimnasio o hacían un ejercicio fuera de la casa, durante este confinamiento tuvieron que encerrarse y dejar de hacer muchas cosas. Automáticamente, ahora en el último tiempo que las cosas empezaron más o menos a volver a su lugar, seguramente nos cuesta mucho más empezar un entrenamiento físico, porque durante un tiempo lo dejamos de hacer. Entonces, mientras uno se acostumbra y se adiestra, como que se va aceitando en el granaje. Cuando uno interrumpe de hacer algo, por un lado le cuesta más trabajo, por otro lado tiene la ventaja de renovarse en esa cosa que una persona puede empezar a hacer de cero. Nosotros tenemos que saber que en el mes de Elul, antes de Rosh Hashanah, entender y aceptar y pensar que el mes de Elul tiene que ser un mes en el cual nosotros nos empecemos con un entrenamiento, pero para empezar un entrenamiento para hacer las cosas tienen que ser con una cosa específica. Si nosotros queremos acercarnos a un Rosh Hashanah, para que este Rosh Hashanah sea un Rosh Hashanah distinto al Rosh Hashanah del año pasado, que sea un Rosh Hashanah de crecimiento, de elevación espiritual, tenemos que hacer un plan. Todas las cosas requieren de hacer un plan. Y en algunas ocasiones que tuve la oportunidad de estudiar gestión educativa y cómo se administran las cosas, me dieron un tip, que es Rosh Tevot, la palabra smart. ¿Vieron que hay smartphone? Smart en inglés quiere decir inteligente, pero aparte la palabra smart es Rosh Tevot, es un acróstico de algo que nos puede ayudar a nosotros mucho cuando hacemos nuestro plan de Kabbalot, nuestro plan de cambios que queremos hacer de acercamiento para Boreolam. La S es en inglés, la S es specific.
le podemos poner una E antes. Tiene que ser, si queremos hacer un plan de cambio, un plan de trabajo, un plan de algo, tenemos que ser específicos. Yo quiero cambiar, quiero ser una mejor persona. Bueno, ¿una mejor persona en qué? Quiero ser menos egoísta, ¿en qué? Quiero aprender a compartir más. ¿Qué es compartir más? Si antes no compartías tres galletas, ahora voy a empezar a compartir 2 galletas. ¿Ok? Tienes que ser específico. La M es, eso se puede adaptar en español también. Tiene que ser medible, tiene que ser algo que tú puedas medir, que tú vayas viendo las cosas que sean medibles. La A es que sea alcanzable, eso también sirve en español. Algo que es, no te pongas metas. Si eras una persona que no te daba tiempo de rezar ninguna de las 3 tefilot, y ahora estás con todo el Zman de Elul, de Teshuvah, no sé qué, mi Kabbalah es que voy a hacer Shachrit, Minjá, Arbit, en Shabbat voy a rezar también Musaf, también voy a usar Musaf de Rosh Chodesh. No. Step by step. Pon algo que sea alcanzable. Si antes no rezabas nada, ahora ponte de meta algo que sea que lo puedas hacer. Si puedes hacer las 3 tefilot, Baruch Hashem. Si ya rezabas 2 tefilot, entonces agrégate una tefila más. Ok. La R de Smart es que sea realista. Algo real, ¿sí? No te pongas metas de que, bueno, ahora con esta situación, Baruch Hashem, que empecé a estudiar Torah, voy a estar todo el día estudiando Torah. Me meto de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1, de 12 a 1 sí. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a... No, que sea algo real, que puedas conjugar tu casa, tu parte socioemocional y también que tengas shiurim de Torah. Y la última, la T, es tiempo, que sea una cosa dividida en tiempos. Ponte las cosas para hacer con tiempos. Grandes soluciones, grandes cabalot se hacen en pequeños pasitos. Paso a paso la persona tiene que hacer cositos, pequeños detalles. Y esto viene en alusión a la parashá, como empieza. La parashá empieza diciendo, Kitetse... Algunos, ¿podrías repetir nada más los nombres rápido? Smart, de Smart. Ajá, sí, porfa. Es que son en inglés, pero ponle una E antes de la S para que te salga en español. Es specific, pero es específico. Específico, medible, alcanzable, realista y yo le puse tiempo porque en inglés está time facet. Que le pongas tiempos. Ponle, esto lo voy a lograr en las primeras 2 semanas, después me pongo más. Esto no es de la Torah, esto es de un tip de administración, de cómo organizarte en tu vida. Pero se adapta muy bien en las cabalot que uno. Porque la parashá empieza, Kitetzela milhamá lo y deja, cuando vas a salir a una guerra con tu enemigo, no Hashem me lo queja, bella deja. Y Hashem te está prometiendo que vas a tener éxito en esta guerra. Beshavita Shivio, y vas a tomar de cautiva a una mujer que es Yefat Toar, que te va a gustar mucho. Bejashak Taba, y la vas a querer. Entonces vas a poder llevártela a tu casa y casarte con ella. Bebeta el toj beteja y la vas a llevar a tu casa y la vas a rapar y se va a dejar crecer las uñas y se va a quitar la ropa que tenía puesta de muy atractiva y le vas a dar ropa normal y se va a quedar en tu casa y va a llorar a su papá y a su mamá, dice Rashi, se refiere a la boda zará. Y acá hay un punto muy interesante. ¿Cuánto tiempo hay que poner a esta señorita en esta situación? 1 mes. Pero la Torah acá, como muy poquititas veces se expresa, no se expresa mes como nosotros conocemos la palabra mes. ¿Nosotros cómo llamamos a la palabra mes en el hibrid normal? ¿Cómo se dice mes normal? Jodesh. Jodesh. Aquí la Torah no dice Jodesh, aquí la Torah dice Yerach Yamim. Los días de la luna. Y como nuestro calendario es lunar, entendemos que esto es 1 mes. 1 mes tiene que dejarla llorar. Yerach Yamim. Y después te puedes casar con ella, Veaita Leja Leisha.
Dice la Gemara que esto se dio permiso, lo dibra ela que negue tayetzelará, Hashem entiende la situación de un esposo, ya lo dijimos antes, y Rashi, quiero leerles el Rashi de adentro, no lo voy a leer todo, y tíralo, la Torah le aceptó, ubekoshi, le costó a Boreolán tener que aceptar eso, ¿sí? Porque no es lo ideal, esta situación no es una situación ideal. ¿Qué es Yerach Yamim? Dice el Eben Ezra, es Jodesh Yamim, esto es un mes. ¿Y por qué se llama Jodesh aquí la Torah Yerach y Areach? Porque el calendario de los Yudim es un calendario que es lunar. En muy poquititos lados de la Torah utiliza la palabra Yerach como mes. Hay en muy poquitos lugares. Vamos a tratar hoy de ver la relación y de ver por qué acá se usa Yerach y en 22 lugares la Torah usa la palabra Jodesh. Vamos a tratar de explicar un poquitito esta cosa. Siempre es Yerach. Jodesh. ¿Cuándo se usa la palabra Yerach? Fíjense qué chistoso. En este caso del caso de Yefat Toar, y Barminan no existe la posibilidad que nadie lo necesite, que es que cuando se escribe el documento de divorcio en un get, se pone la palabra Yerach, no se usa la palabra Jodesh. Hay que poner en qué fecha se están divorciando, se pone en la fecha Yerach tal y tal. En el get se pone tal y tal. En cambio, en la Ketubá, ¿cómo se escribe? Yerach o Jodesh. En la Ketubá se escribe Jodesh, no se escribe Yerach. Entonces, nosotros sabemos de que al ver esta diferenciación entre Yerach y Jodesh, como que Yerach tiene una connotación negativa, porque se usa en un caso que la Torah y tira Bekoshi, en un caso de Yefat Toar, o en el caso de un get. En cambio, en las fiestas, en Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, bueno, Rosh Hashanah no se usa la palabra Jodesh, pero cuando se dice Bajodesh Arishon, Bajodesh Ashevi, todo el tiempo la Torah utiliza la palabra Jodesh. Cuando nosotros vemos que la connotación negativa, sí, es negativa, de la palabra Yerach, tenemos que entender por qué aquí se usa Yerach y no se usa Jodesh, y por qué en las cosas que tienen una connotación positiva sí se usa la palabra Jodesh. Hay en otro lugar más, que no tiene nada que ver con esto, que se usa la palabra Yerach, que es cuando nace Moshe Rabenu. En el libro de Shemot nace Moshe Rabenu, y dice que la mamá de Moshe Rabenu dio a luz a Moshe Rabenu. Batara Isha Batelet Ben, Batere Oto Kitov U, y vio que era un bebé bueno. ¿Qué quiere decir que era bueno? No lloraba, no le dolía la panza, no tenía cólicos, ¿no? Ella se dio cuenta que tenía una luz especial. Y Hashem hizo un milagro, que Moshe nazca sextemesino, nació antes de tiempo, para que ella tenga posibilidad de tenerlo en su casa 3 meses, porque estos mitzrim nazis reshaim eran muy yeques, muy alemanes, muy nazis. Entonces ellos llevaban un control de todas las mujeres cuando estaban embarazadas, y cuando ellos calculaban que era la fecha que tenía que la mujer dar a luz, venían a robarle al bebé para tirarlo al agua. Entonces Hashem hizo un milagro, que Moshe Rabenu se mantuviera 3 meses escondido en su casa para que su mamá pueda estar con él estos 3 meses. Y como dice la Torah, Batitzpeneu lo escondió, Shelosha Yerachim. Aquí dice Yerach, acá no usa la Torah la palabra Jodesh, utiliza la Torah Yerach. Entonces, el pshat de eso, ¿sí? Perdón, yo dije 22 veces la Torah dice Jodesh, 66 veces. Perdón, no sé por qué dije 22. Aquí apunté que son 66 veces la Torah utiliza la palabra Jodesh, no Yerach. Entonces, ¿por qué? Entonces, sí, repito lo de SMART. Lo de SMART es S de específico, pero porque es en inglés, por eso es S. M de medible, A de alcanzable, R es de realista y T es de tiempo. Es ponerle tiempo a las cosas, con mucho gusto.
¿Cuál es la diferencia técnica entre Yeraj y Jodesh? Ok, técnicamente Yeraj es, porque viene de la palabra Yareaj. Yareaj es luna. Entonces, Yeraj es un periodo de 30 días. Siempre son 30 días. Jodesh a veces es 29 días y a veces es 30 días. Depende si es 2 días de Rosh Hodesh o un día de Rosh Hodesh. Por ejemplo, ahora Elul, nosotros hicimos 2 días de Rosh Hodesh. ¿Cuál es el primer día de Rosh Hodesh? El 30 de Av. Y el primer día de Elul es el segundo día de Rosh Hodesh. Los meses que tienen 29 nada más tienen un día de Rosh Hodesh. Entonces, entendemos nosotros por qué con Moshe Rabenu fueron 3 Yerajim, porque no eran mes 30, eran 90 días que ella tuvo a su hijo con ellos. Y aquí, a lo mejor también la parte técnica es que a esta mujer hay que tenerla, si la Torah hubiera dicho Jodesh, no sabemos si son 29 días o 30 días, acá lo tenemos completamente que son los 30 días. Y en Bezota Berajá, se saca la conclusión, Jajamim sacaron de la parashá de Bezota Berajá, cuando dice el pasuk, Umimegab Jeresh Yerejim, de como Geresh es de Gerushim, y Gerushim es de tipo, en un Gerush, en una separación se otorga el documento de Get, por eso en el Get se usa la palabra Yeraj. Es decir, esa es básicamente la interpretación literal de la palabra Yeraj. Ahora, ¿cuál es la traducción de la palabra Jodesh? La traducción de la palabra Jodesh, que nosotros la traducimos como mes, en verdad no, la traducción literal no es mes, la traducción literal de Jodesh es novedad. Novedad número 1 es el mes número 1. Novedad, nosotros estamos en la novedad de Elul. Esa sería la traducción literal. Jodesh viene de la palabra Hadash. ¿Por qué? Porque la luna se renueva. Y aquí viene ese mensaje que tiene que ser para nosotros. Nosotros tenemos que ser personas que tengamos la capacidad de renovarnos, de tener esa capacidad de reinventarnos, porque lo que pasa con nosotros es que cuando hacemos muchas veces la misma cosa todo el tiempo, nos aburrimos, y cuando nos aburrimos, la fuerza recae y ya no tenemos las mismas ganas de hacer las cosas. Vamos a traer un ejemplo de hasta qué punto la Torá se fija en la obligación que tiene una persona de auto-renovarse. Entonces, la Gemara trae una cosa muy importante y dice lo siguiente: cuando en el libro de Devarim, en las últimas parashot, en la última parashá, la Torá cuenta que el pueblo de Israel lloró a Moshe, nosotros ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que a Moshe lo lloraron menos gente que la que lloró Aarón, porque con Aarón dijo Kol Bene Israel, y con Moshe dice Bene Israel. Entonces así dice el pasuk: Vaiku Bene Israel et Moshe, Bearmot Moab, Shloshim Yom. Lloraron a Moshe 30 días, y así dice el pasuk: Vaitamu Yeme Beji Ebel Moshe. Terminaron los 30 días, la gente ya no lloró más. Dice el Orahai Makadosh: ¿por qué la Torá tiene que venir a especificarnos cuánto tiempo lloraron? Y después, Vaitamu Yeme Beji Ebel Moshe. Después se acabó, ya no lloraron más, siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Dice el Orahaim: ¿por qué con Moshe dice eso y con Aarón no dice eso? Entonces dice el Orahaim: Ki be Aarón lo yadu bemitato. La muerte de Aarón no fue una muerte que los Yudim habían elaborado mentalmente y sabían que iba a pasar. No sabían eso. Kodem, no lo sabían de antes. Shemet, no sabían, de repente supieron que baja Elazar con las ropas de Aarón, que Hashem hizo ese milagro que se adaptaron al cuerpo de Elazar. Y los Yudim fue para los Yudim una cosa sorpresa. Vedabar Kazé, y las cosas que son sorprendentes, y Orel con Lev Liptoach Dimateno, por eso lloraron más con Aarón que con Moshe. Masheim Ken Moshe, esto no pasó con Moshe. Shekvar Yadu Mitato, Moshe se la pasa todo el libro de Devarim diciendo ya me voy a morir. Los últimos 37 días de su vida, Moshe Rabbeinu está hablando todo el tiempo que se va a morir, que se va a morir, es que se va a morir. Kol Devarach Betochachto, todas sus últimas palabras y sus palabras de qué tienen que hacer los Yehudim antes de que él se muera, son preparación para el pueblo de Israel que se va a morir.
¿Cuántas veces él repite? Allá Omer, dice el Orahai Makadosh, él repetía una y otra vez, Inea no Jimet, yo ya me voy a morir, entonces cuando me muera tengan cuidado. Entonces, tanto que escucharon que él ya se va a morir, que ella se va a morir, entonces cuando se murió lo lloraron y todo, pero no con la misma intensidad que lloraron a Aarón Serur, el Orahai Makadosh, no porque era Metil Shalom Ben Adam Lejaverón nada más, sino que por Aarón fue una cosa sorpresa. De aquí el Orahai Makadosh nos da un punto psicológico que las cosas que sorprenden, que uno hace de repente raras, distintas, diferentes, llaman la atención. Eso quiere decir la palabra Jodesh. Jodesh es, cuando uno se casa, es Jodesh. Tiene que ser una cosa emocional, una cosa hadashá, una cosa nueva, para no acostumbrarse a las cosas. Ahora, el matrimonio ¿es Jodesh o Yareach? No, tiene que ser Jodesh. Tiene que ser una cosa que la persona le inyecte a la vida de la familia, una cosa nueva, que venga con una cosa, con una emoción especial. De hecho, la Torá dice cuál es el motivo, no la Torá, la Gemara dice, según la Torá, cuando una mujer está nida, ya dejó de sangrar y ya puede ir a la tevilá y ya se acabó. Jajamim aumentaron a esto del periodo 7 días más. ¿Por qué? ¿Qué les enseñaron su madrijota a ustedes? ¿Cuál es el motivo? Mipnei sherragilva bekatzva ambra Torah teete mea shivat yamim, para que se aleje, que deshe teja vival baalá, que et knisata la jupa. El hecho de que las mujeres vamos a la tevilá y cada mes hay que ir a la tevilá, aunque ya estamos un poco, ya que decimos, bueno, otra vez sí, es esa magia de renovación que Hashem le da a la persona, Hashem le da a la vida de pareja, que exista esta renovación, porque si Hashem no lo hubiera dicho, Rabbi Meir Balanes así dice, si Hashem no hubiera hecho esto, que la mujer tiene que alejarse en estos 5 días, y Jajamim no lo hubieran aumentado a los 5 días, los 7 días, entonces podía generarse esto otra vez ya. Entonces, para que se genere una situación de renovación y de emoción, Hashem puso en la... No, Hashem, Jajamim, que es lo mismo, la Torah lleve al P, puso estas alajot para que sea cada mes, ¿cómo dice la Gemara? Que she'et knisata la jupa, como si cada mes se casaría la pareja otra vez, ¿sí? Nosotros vamos ahora a repetir otra vez. Kikach ish isha hadasha, dice la Torah. Cuando te cases con una mujer nueva, ¿cómo con una mujer nueva? Hay mujeres nuevas, hay mujeres viejas. ¿Qué quiere decir esto de mujer nueva? Lo yetze batzabá, el hombre no puede salir al ejército, tiene que estar, y como leímos recién, besimach et ishto. Dice el Targum Yonatán, et ishto, Yonatán ben Uziel, era uno de los más grandes. La Gemara nombra cuáles eran los alumnos que tenía Rabí Yohanan, y de los alumnos de Rabí Yohanan, del más grande era Yonatán ben Uziel. Rabí Yonatán ben Uziel levantaba los ojos y si había un pajarito que estaba volando, él lo quemaba con la vista, no porque lo quería matar, porque tenía una fuerza de una kedushá muy grande. Rabí, el Targum Yonatán dice et ishto im ishto. Y Rashi se enoja con el Targum Yonatán y dice isamach et ishto, de Ametargem que dice veyativ im ishto imate toeu. Ela es simach o samach. Es alegrar a o alegrarte con. Y aquí es el mahloket de Rashi y Rabí Yonatán ben Uziel. Rabí Yonatán ben Uziel dice tu obligación es alegrarte con. Y Rashi dice es alegrarte. Tu obligación es alegrar a. ¿Qué nivel es más grande? ¿Alegrarse con o alegrar a? Ahí es el mahloket. Sí, cuando yo me alegro con, es porque alegro a, y junto al alegro a me alegro con. O nada más estoy saliendo y dejo va alegrando a la otra persona, pero no me alegro con. Es decir, yo hago cosas para que la otra persona esté contenta, aunque a mí no me guste hacer eso.
O yo llego a un nivel mayor todavía, que puedo lograr que aunque a mí no me guste, pero si la otra persona está contenta, yo también estoy contenta con esa persona. Es la traducción más elevada, vamos a decir, que Rabbi Yonatan Ben Uziel hizo, y que Rashi dice, pero eso está muy difícil. Primero empecemos, lesameach et, no lesameach im, sino lesameach et. Yo me conformo, dice Rashi, que los hombres se ocupen en tener a sus esposas contentas, aunque ellos no compartan. Rabbi Yonatan Ben Uziel va a un nivel más grande y dice, no, el chiste es que tú también estés contento con lo que ella está contenta. A lo mejor hay cosas que es muy difícil, el hombre disfruta del fútbol, las mujeres disfrutamos haciendo otras cosas, ni modo que al hombre lo pongamos a tejer con nosotros para que él comparta con nosotros nuestra alegría, pero en situaciones en que ambos puedan estar alegres juntos, la tirada es que no sea nada más una cuestión de dar para salir de Jehová, sino yo tengo un nivel de alegría que juntos los dos estamos contentos de manera igual. Shana en Ibrit viene de la palabra shinui, viene de la palabra cambio, o también puede venir de la palabra shoné, que es repetir. Shoné también es diferente, pero también leshanot es enseñar, veshinantam levaneja, es joser al atzmo. Entonces la Torah lo que tiene es esa magia que obliga a la persona a vives situaciones repetitivas, porque Shana es Joser cada año, pero tú tienes una obligación moral de encontrar dentro de esta Shana un Shinui. Tienes que tratar de inyectarte una fuerza de energía de cambio positivo para que puedas hacer las cosas. Cuando nosotros decimos Tiku Bajodesh Shofar, ¿sí? Bakese Leyom Hagen, o el pasú que está escrito en el Teilim, cuando decimos en el Tiku Bajodesh Shofar, parecería que el orden está medio desacomodado, ¿sí? Tiku Shofar Bajodesh debería de decir. Entonces, dice esto, el Magid Mimezich dice, ¿saben por qué Tiku Bajodesh Shofar? Porque nosotros tenemos que llegar a que cada vez que toquemos el shofar sea para nosotros una cosa hadash. Si en la Torah hubiera puesto Tiku Shofar Bajodesh, es lo normal. Cuando nosotros logramos hacer Tiku Bajodesh Shofar, nosotros hacemos una cosa especial con el shofar, renovamos, logramos cambiar las cosas. ¿Y cómo sigue el pasuk? Kijok le Israel mishpat le lo que Jacob. Algo que es un jok, algo que parecería, ¿cómo es un jok? Un jok no sabemos el motivo. No, nosotros podemos lograr, gracias a nuestra renovación, que esa cosa que se vuelva para nosotros un jok, se transforme en un mishpat, se transforme en algo. Un mishpat, ¿qué es? Un mishpat son mitzvot, que todo el mundo las hace, que tiene una lógica, que tiene un lineamiento, que así, no es así porque sí, porque no entiendo, con Kabbalah Tol, que es muy válido también, pero inyecta un cambio de actitud cuando uno participa en la mitzvah porque también la entendió. No porque la entendió, porque aunque no la entienda igual uno la tiene que cumplir, sino porque hay una participación. Por eso el Rambam dice, el Rambam con Meme, Maimónides, que es una obligación de la persona cuestionar las mitzvot porque las va a cumplir de una manera mucho más fuerte, ¿sí? Nosotros sabemos de que en Rosh Hashanah, cuando tocamos el shofar, ¿sí? Estamos haciendo la coronación de Boreolam sobre nosotros mismos. Y cuando nosotros hacemos esa coronación, tiene que ser una coronación que venga con un itchachut, que venga con una renovación. En la boda del Cohen Gadol de Yom Kippur, él la tenía que hacer con unas ropas que se llamaban Bigdei Lavan, con unas ropas blancas, y cada vez que hacía la boda se la tenía que cambiar. Se la quitaban y se la cambiaban. Eso le provocaba a la persona renovación. El Cohen no hacía la misma boda con la misma ropa. El cambio de ropa implicaba en el Cohen un abodá hadashá, una cosa que es nueva para él. Nosotros entendemos, ¿dónde está aquí? Nosotros entendemos que
la renovación de un Yehudí tiene que ser algo que le traiga a la persona alegría. Dice el Keter Shem Tov, un libro que está basado en las enseñanzas del Baal Shem Tov. Yadua shetanuk tmidi einotanu. Es conocido que algo que se repite todo el tiempo, en algún momento dado deja de parecerle a la persona placentero. ¿Por qué? Porque la persona se acostumbró a hacer eso. No podemos permitir que el Yetzer Hará haga eso. Por eso la Torá en muchas ocasiones repite que es Beyadata Ayom. Tu obligación es sentir que la Torá que ilu nitnet ayom, hoy mismo tu obligación de servir a Hashem tiene que ser una obligación renovada. Te tienes que reinventar, tienes que hacer las cosas con una renovación. Beofen shebechol yom yu be'eneja kehadashim. Que cada día la Torá es nueva para ti, para que esto genere en ti un placer, ¿sí? Hasidim ema mitnagim lifne meshuratadin. Lo que la Gemara llama a alguien que es un hasid es alguien que se comporta más de lo que Hashem le está pidiendo. De anagatami lishvor gameta regilut. La anagá de una persona que es más que un tzadik es romper la rutina, hacer cosas diferentes, ¿sí? Cada Rosh Hashanah de nosotros tenemos que tener un acercamiento con Hashem de manera diferente. No puede ser esa situación una situación que sea repetitiva, que parezca una situación repetitiva. Y vamos a seguir esta idea con esta alajá tan rara que trae la Torá. No es una alajá rara, sino es una... ¿qué aprendemos nosotros de esto? Cuando la Torá, después de hablar el tema de que vas a salir a la guerra y vas tampoco a ver me a la trajeron mujer guapa mucha y todo hierba. esto, dice la Torá ¿Verdad? lo siguiente: "Kitiena leish te nashim, ahat ahuva veahat zenua". Si un hombre se va a casar con dos mujeres, una mujer que la va a amar y la otra mujer que no la va a amar, acá ¿No tienes de los es roles? interesante que la Torá habla De los de la canela. esta de Senua odiada, no es odiada literal, porque un hombre tiene prohibido estar casado con una mujer a la que odia. Quiere decir que la quiere menos, que hay una que se siente más querida que la otra. Veyaldulo banim, y va a tener hijos. Auba, aquí la Torá cambió el orden. Y va a tener hijos la querida, de Asenua y la no querida. De allá a Ben a Bejor la Senía. Y Hashem le manda que el hijo primogénito sea justo, ¿para quién? Para la que él no quiere tanto. Ve allá ve Yom Angiloet Banabe Dasherielo. Y va a ser el día de mañana que el hombre le va a heredar las propiedades que él tiene a sus hijos. Lo yujar le va a querer mejor. No puede el hombre primogenizar primero al hijo de la mujer que quiere más y quitarle el derecho de primogenitura al hijo de la señora que quiere menos. Quieta mejor ven a Senua. Si el mayor fue el hijo de la señora que quiere menos, Yakir la tetlo pishnaim, tiene que darle el doble de herencia. Vejol asherimatzelo, en todo lo que él tiene, kiu reshit o no lo, porque él es el principio de lo que sale de él, mishpat abejora. Él tiene la primogenitura. Entonces, bueno, sería muy interesante ver primero por qué al hijo mayor se le da doble. Entonces, una vez escuché del Rab Lastri que él dijo la explicación que al hijo mayor se le hereda doble porque uno aprende a ser papá con ese hijo. Entonces, metió la pata muchas veces y de alguna forma quiere la Torá como recompensar todas las metidas de pata que tenemos los papás con nuestros hijos grandes. No sé, aquí algunas las conozco que no son hijas, no son las mayores, algunas no sé si son las mayores, pero bueno, tiene sus ventajas, y yo sí soy la hija más grande, tiene sus ventajas y sus desventajas ser el hijo grande. No sé si más grande ventaja que desventajas, no sé. Pero bueno, sí es verdad que mete mucho la pata, yo he metido mucho más la pata con mi, bueno, no sé, a lo mejor por ser demasiado estricta o no sé, cosas que uno hace con el primer hijo que después ya con los hijos más chiquitos ya no hace la misma cosa. Pero en verdad hay un motivo más
fuerte. Y otra pregunta que aquí surge es, ¿por qué todas las alajot de primogenitura se salen de un contexto que un hombre tiene dos mujeres y que a una mujer la quiere más que a la otra? Y a Hashem le manda la mala suerte que el hijo primogénito sea justo de la que él no quiere tanto. Entonces Hashem te viene a decir, no le puedes quitar el derecho de primogenitura, como si fuera que un padre puede quitar, puede levajer, puede hacer el derecho de primogenitura o no puede hacerlo. Muy interesante, dice el Balaturim, la palabra bejor es toda doble. Bet es 2, Jaf es 20, Vav, ¿cómo se escribe la Vav? Con una rayita, pero si uno la quiere escribir, ¿cómo se escribe la letra Vav? ¿Cómo se escribe? Doble Vav. Y Resh es 200. La palabra bejor en todas las letras tiene esa cosa doble, que el bejor tiene que recibir lo doble. ¿En verdad? ¿Por qué la Torah no pone, cuando uno tiene un hijo, cuando uno tiene hijos, el hijo grande hereda doble, tiene que traer el caso de un hombre que se casa con dos mujeres y a una la quiere más que a la otra, y a la segunda esposa que no la quiere tanto, Hashem justo le va a mandar que tenga el hijo primogénito y él no se puede hacer el loco y a la fuerza le tiene que dar la herencia doble a Filu si él no la quiere tanto a esta esposa. Entonces, lo que la Torah explica aquí es una cosa que técnicamente se fue a la alajá, que es, ¿cómo es el caso? El caso es que un hombre se casa primero con una mujer y después se casa con otra mujer. No es cuando se está casando tipo junto con dos mujeres, no se puede. Entonces primero se tiene que casar un hombre con una mujer, y después se tuvo que haber casado con otra mujer. Hay un planteamiento alágico en una historia que traen, que hay un poco de controversia y un poco de contradicción si esta historia es verdad o no es verdad, pero la vamos a decir igual porque la trae Rabbi Jaime Volozhin, que era uno de los alumnos del Gaón Mivilna. El Gaón Mivilna, conocido como el Gaón Mivilna, pero él tenía un nombre, se llamaba Agra. Bueno, le decimos Agra, que es Rosh Tevot Gaón Rabbi Eliyahu. Él era un jajam que vivió más o menos, falleció en 1797. Él nació en Pesach de 1720 y fallece en Sukkot de 1797. Un rab muy, muy conocido, un rab que sabía todo de toda la Torah, sabía Kabbalah, sabía un montón de Torah. Él nunca quiso asumir un puesto que lo nombren rabino de un lugar. Él vivía con lo poquito que él ganaba, se encerraba en su cuarto. Él era un genio en matemáticas, en astrología. Desde chiquito, es muy conocido como el Gaón mi Vilna, el genio de la ciudad de Vilna, ¿sí? De él dicen una cosa muy chistosa. Rabbi Yitzhak Utner es uno de los jajamín que fue sobreviviente de la Shoah, que él estuvo, no me acuerdo en qué año fue lo de Operación Entebbe. ¿Se acuerdan que habían unos árabes que secuestraron un avión, que lo desviaron a Uganda y querían que se libere unos terroristas que lo saquen de la cárcel y secuestraron el avión? ¿Sí se acuerdan que Israel hizo en la ciudad ahí en Uganda? Fue toda esta cosa y ahí se murió un hermano de Bibi Netanyahu. Bueno, la que puede, creo que hay un documental de lo que es la Operación Entebbe, una cosa muy exitosa como los israelíes se burlaron de los africanos y pudieron rescatar, muy poquitita gente falleció. El Rab Utner estaba en este avión. No me acuerdo en qué año, la verdad, no sé. Rab Utner dice, fíjense las ironías de la vida. El Baal Shem Tov fallece en Sukkot y el Gaón mi Vilna el Baal Shem Tov fallece en Shavuot y el Gaón mi Vilna fallece en Sukkot. Shavuot es Man Matan Toratenu y Sukkot es Man Simchatenu. El Gaón mi Vilna no le gustaba para nada toda la parte hasídica, tuvo mucho miedo de los hasidim, porque él decía que eso de que tanta simja, a lo mejor no tienen Torah. Y el Gaón mi Vilna, que estaba todo el día estudiando Torah, justo fallece en Zman Simchatenu. Para ver que los que piensan que el Hasidut no tiene Torah, justo Hashem cuando puso el Yortzeit del Baal Shem Tov, en Zman Matan Toratenu. Y los que piensan que estar estudiando Torah te quita alegría de tu vida, Hashem como hizo que justo se muera el Gaón mi Vilna en Zman Simchatenu, porque también la Torah tiene alegría y también los Hasidim estudian Torah. Pero bueno, eso es una cosa entre paréntesis. Entonces,
Al Gaón Mivilna dicen que es mentira, o no sé si es mentira. La cosa es que hay una situación alágica que le presentan al Gaón Mivilna. Un señor se casa con una señora y después de un tiempo se separan y él se casa con otra señora. Resulta ser de que cuando él se casa con la otra señora, al ratito la primera esposa le dice, estoy embarazada. Entonces, y la segunda esposa también, después de un tiempito, se queda embarazada. Cuestión de 2 meses de diferencia. Primero, él tiene el aviso del embarazo de la senúa, de la divorciada, vamos a decir, le vamos a llamar senúa. Y su segunda esposa, la nueva, la aúba, ambas están embarazadas. Se supone que la primera esposa, la senúa, tiene que tener el bebé antes porque estaba embarazada de él desde antes, pero a la esposa, a la aúba, se le adelanta el parto y tiene un bebé prematuro. ¿Quién es el mejor en este caso? ¿El de la El que nació. o el de la senúa? El que nació ya. ¿El que nació primero es el primogénito o el que fue Usted concebido nos dijo, primero? sí, usted dijo que si no ha nacido no se considera mejor. Bueno, ahora, dicen, es correcto lo que estás diciendo, pero dicen que Beshem el Gaón Mivilna, como el Pasuk dice que Kitiena la ishtena shima ejata uva beajata senua, beyaldulo banim a uva bea senua, que es este caso que dijo el Gaón Mivilna que se está aplicando acá. De allá ven a mejor la senia. Se entiende de que tiene que ser el hijo, el primero del que nació o el que fue concebido. Dicen, porque después vino Rabbi Jaime Boloshin y dicen que es mentira, que el Gaón Mivilna dijo que el hijo primo, como la Torá dice de la senúa es el primero, entonces que en este caso se corresponde que la doble bejorá la reciba el hijo de la primera esposa, es decir, de la divorciada, aunque haya nacido después, porque fue concebido antes. Ahora, técnicamente, la alajá es que queda que el que nace primero es el que es el mejor. Entonces, aquí hay todo un diún alágico. ¿Quién realmente es el que es el mayor? ¿El que es concebido primero o que es el nacido primero? Entonces, si vamos a decir que es el concebido primero, las personas que opinan que la concepción es la que dicta quién es el mayor, tienen de dónde apoyarse. El famoso Rashi, que a Jacob, ¿por qué lo llamaron Jacob? Porque se agarró del talón de Esaf, porque Jacob decía que él es el primogénito, y Rashi trae ¿por qué? Porque cuando una persona pone algo en un jarrón, lo que echa primero se va más abajo, y lo último que uno echa se va más arriba. Entonces, lo primero que fue concebido se quedó hasta atrás, y lo último que fue concebido se quedó adelante. Entonces, Esaf se quedó adelante porque fue concebido posterior, entonces salió primero. Pero técnicamente eso lo podemos decir en un embarazo gemenal, en un embarazo múltiple, que no se sabe bien quién fue concebido primero porque salen los dos bebés juntos y no, ni modo que se le abra a la señora un espacio tan grande para que pueda salir. Entonces tiene que salir primero uno y después salir el otro. Y técnicamente, las personas, ¿a quién le damos el mérito de la bejorá? Al que sale primero, porque técnicamente sale primero. Pero Hashem, que es el que sabe las cosas, sabe que no fue así mamash, y que el primero que fue concebido, ¿quién fue? Jacob, y que Jacob merecía la bejorá. Y que técnicamente al final, ¿qué pasó? Esab le vendió la bejorá a Jacob, aunque el Midrash diga que cuando Esab le vendió la bejorá a Jacob, dijo, sí, te la vendo por un plato de lentejas, pero él, lo itkaben, él no quería realmente venderla, era de vacilada. Así dice el Midrash, ¿dónde está aquí? El Midrash Tanjuma, no, el Midrash Rabá dice que cuando dice el Pasuk, Vayochal, y comió Esab, Vayesh y tomó, dice el Midrash, Ichnisimo Kachel Paritzim, no vino solo él al hereye de Abraham, vino con él con un grupo de asaltantes, de gente de la mafia,
A Marín le dijeron, Nijol Didita de Nijoa a León. Vamos a comer y nos vamos a burlar de él. Le vamos a decir que sí, que le vendemos la Bejorá con un plato de lentejas, pero es de burla. Belefiche Ayuke Mesahakim. Entonces, como él, Esab, tomó que era de burla, que un loitka ven que de verdad se la quería vender, y esquima Kadosh Barujú. Entonces, ¿qué dijo ayer? Es así, es tranza lo que estás haciendo. Sahakimaem, Hashem dijo, está bien, yo te voy a seguir el juego. Vekiema, Bejorale Jacob, tú lo hiciste de chiste, yo lo hice de en serio. ¿Y cómo nos llamamos los hijos de Jacob? Beko Amar Hashem, Beni, Bejori, Israel. Al final eso tuvo que ser legal y real, porque realmente en la realidad debería de ser que el que es concebido primero es el que sale primero. Pero eso, ¿quién lo sabe en un embarazo gemelar? No lo sabe nadie. La gente lo que sí sabe es que es primero el que sale primero. Entonces, técnicamente, si nace primero el que es prematuro, técnicamente él debería ser el mayor. Por eso, Rabbi Jaim Volozhin dice que esta historia que cuentan del Gaón Mivilna, que el Gaón Mivilna dijo que el que fue concebido primero es el que es el mejor, es mentira. Él dice, esta historia, hay un lugar donde él escribe que dice, ¿a dónde dice? Lo min le cola shemua, yo no creo esta historia que cuentan, Besheker e Idu Bishmo. Y es mentira porque la realidad es que técnicamente es que el que nace primero es el que es el mayor. Y aquí ¿Así se queda la alajá? Así se queda la alajá. Aunque en verdad, ¿quién es el mayor? El que salió después. No, el que es concebido primero. Pero eso es algo de Hashem. Eso las personas, nosotros, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, pero así lo que científicamente se sepa que es el primero que se concibió es el último que salió. Bueno, sí, los médicos así aceptan también hoy en día, ¿o es nada más Sí. la idea de Rashi? Ah, bueno, ahí está. Bueno, más Yo tengo gemelos, Mora. ¡Ah, no sabía! Sí. Muy bien. Entonces, pero técnicamente el que nació primero, ¿son dos hombres? 3. ¿Tienes triates? Sí. No sabía. ¡Wow! Ya. ¿Cuántos años tiene Baruch Hashem, más alto? 11, ya. Ya pasó. ¡Wow! Bueno, un día vamos a hacer como hace Maguen David, una entrevista, cómo se hace para a ti y a Ivonne Shami, cómo se hace para tener embarazos así múltiples. ¡Wow! Baruch Hashem. Por eso, pero el mismo doctor me dijo, el primero que se concibió es el último que van a nacer. Claro, ahí está. Bueno, como viste recién. Entonces, científicamente sí se puede comprobar, pero igual alajá se queda que el primero que... Claro, el primero que abre el útero es el primero que abre la matriz, el que abre el camino. Okay. ¿Sí? Gracias. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros en nuestros días? Nosotros siempre estudiamos temas y tenemos que aplicarnos para nosotros, ¿y por qué el tema de la Bejorá salta desde un punto en la Torá donde hay una mujer que se siente más querida que otra mujer? O al revés, voy a plantear la pregunta diferente. O hay una mujer que se siente menos querida que la otra mujer, y la Torá le da a ese punto de la menos querida el nombre de Senuá, de odiada, cosa que realmente es muy fuerte, porque alágicamente uno no puede estar casado. Vamos a decir en el caso de Jacob con Rachel y Lea, que Rachel, Lea le pone de nombre a Reubén, ¿sí? Hashem ki Senuá Anoji. Todos los jajamim saltan frente a este nombre de Reubén, que Hashem vio que yo soy odiada. Alágicamente no se puede estar viviendo con una persona odiada. Entonces los jajamim sacan la conclusión que cuando uno siente que al otro lo quieren más, automáticamente existe ese sentimiento como que me odia. Que no es que la odia, la otra persona siente que la odia. ¿Por qué? Porque siente que hay una competencia con el otro. Entre paréntesis, es muy importante eso, no crear eso en un ambiente familiar para que nadie sienta que es odiado. A lo mejor hay personas que inconscientemente les pasa una situación así, pero no debe de ser así. Entonces vamos a ir a la parte
cabalística, nosotros sabemos que la Torá es Pshat, Remes, Drash y Sod. ¿Y qué es lo que los Jajamim aprenden para nuestra vida propia? De qué aprendemos de toda esta situación cuando hay una situación de dos mujeres y al final resulta que de la que menos queríamos que tenga el premio, ella es, el hijo de ella es la que se lleva el premio en nuestra relación con Hashem. Entonces hay un libro que se llama Ma'amarim Ketzarim, y ahí dicen que la Torá te quiere enseñar aquí una cosa muy importante, hablando de lo que empezamos a hablar, cuál es nuestra obligación de renovación y del vínculo que tenemos que tener con Hashem para nuestra preparación para Rosh Hashanah. Shelo yapil adam leatzvut. Una persona no tiene que dejarse caer en la tristeza o en la desesperanza. A veces nosotros tenemos días que no sentimos placer en el servicio con Hashem. Hoy dijimos tefilá, pero hicimos tefilá porque hay que hacer tefilá. No sentí ese vínculo especial con la tefilá, o con las verajot, o con alguna mitzvah en específico. Hay poquitas personas, así dice la Gemara, Raiti shebne aliyah muatim. Yo vi, dijo un jajam, que la gente que es extraordinaria es eso, es extraordinaria. Hay gente ordinaria, común, regular, personas normales, y hay algunas personas que son así, diferentes, que tienen ese feeling todo el tiempo, estar apegado con Hashem y sentirlo y ser sensible, pero es una minoría de esta gente. La mayoría no tenemos el zehut de tener ese vínculo tan grande. De Yesh Nebne Adam, hay dos tipos de personas. Tenemos a las personas, Sheaikar Etzlam o Aneshama Elohim, que todas tienen una vida muy espiritual y no les importa nada de este mundo y están todos apegados con la Neshama, con toda la parte espiritual, que es un Helek Elokam Imal, que es un pedacito de Hashem. Y ven todo el entorno físico como una parte del servicio divino para Hashem. No ven que existe una cosa material y les gusta lo material, sino que todo lo material está enfocado a lo espiritual. Como por ejemplo, trae aquí el libro Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, el Tanaíta tan famoso, cuando él iba a comer algo o cuando iba al baño a Filu, una vez lo vieron corriendo rápido. Acuérdense que en esa época no había baños privados en la casa. Decían, Eise Uashir, la Gemara dice, dentro de las personas que la Torá nombra que son ricas, que tienen dinero, es el que tiene Beta Kisebe Beto. El que puede tener un baño en su casa se llamaba que era rico. ¿Sí? No cualquier persona tenía baño en su casa. Entonces, estas pedileras, ¿a quién que decía cuando iba a comer o cuando iba al baño? O allá Omer, Sheolech Ligmol Gesed Im Aluba. Voy a hacerle un favor a mi cuerpo. Voy a hacerle un favor a mi cuerpo, cuando él comía o cuando pasaba al baño. ¿Qué es el guf? Él tenía ese nivel de entender que tenía que comer, no es que tenía él un placer especial en la comida cuando comía, decía, qué rico, quiero más pastel de chocolate. No, él cuando comía entendía que le hacía un gesed a su cuerpo. Ahmuatimem, son poquitas personas que pueden llegar a ese nivel. Velovish Bilam, y no por estas personas va a venir la Geulá Shelema. El Mashiach no va a venir gracias a esas poquititas personas que tienen ese nivel tan elevado, que Bikoshi comen porque ni siquiera, comen porque tienen que comer y si no, ni siquiera comerían. Kigam Bishat Jurban, incluso cuando se destruyó el Bet HaMikdash, también habían tzadikim grandísimos que ellos no pudieron detener la destrucción. Es Klalut Israel. La Hashem se va a fijar en el klal, en la mayoría de la gente. Shelomit Batel Aguf, que el cuerpo no puede tener, nosotros la gente normal no podemos tener esa capacidad de hacer un bitul del guf, de nulificar completamente nuestros deseos personales. De colta votable gambre, que todo lo que es algo físico está completamente anulado. Si no agarramos lo físico, nos gusta lo físico y tratamos de canalizarlo y de enfocarlo en Avodat Hashem. Akadosh Baruchu Rotzela Asot Lo Itbaraj. Lo que Boreolam quiere es Shealiede Avodatenu, que gracias a nuestro servicio y gracias a nuestra Torah, hagamos del Kiyum de la Torah y de las mitzvot un lugar aquí en la parte física. De Afal Pishe Adame y no Roe.
Y a veces nosotros no nos damos cuenta de ese impacto tan grande que tiene en nosotros nuestro servicio a Hashem, porque somos dueños de un cuerpo y nuestra obligación es leajnia, es surrender, ¿cómo se dice? Convencer, ¿no? Es leajnia. Doblegarse. Leajnia, doblegar, gracias, por saber y romper esos deseos que nosotros tengamos. Es un trabajo. Y ahora viene la explicación filosófica de este pasuk. Kitiena leish ten Hashim. Cuando Hashem se casa con Klal Israel y tiene 2 esposas, una que es la muy querida y la otra que nos portamos más o menos. Ve'ejat senua, ve'aya avena mejor la senua. Y Hashem tiene con nosotros Kaviahol, el hijo mayor de aquellos que no nos portamos tan bien, y que no somos perfectos, y que no todos los días decimos la tefila con todas las ganas del mundo, que tenemos días buenos y que teníamos días malos, días que nuestra Neshama dice, ¿qué te pasa? Estás hablando mucho la Yonara el día de hoy, días que nos ponemos muy nerviosos, días que hacemos cosas que no están bien. ¿Y quién es el mejor? El mejor sale de ese, el mejor sale de nosotros. No puede Boreolam decir, no, yo quiero el mejor de la uva. No, lo yujar le bajer. No puedes, Hashem, Boreolam, le decimos nosotros a Boreolam, Boreolam, no puedes primogenizar a las personas que son muy tzadikim. Danos a nosotros esa oportunidad de poder revertir las cosas y de poder cambiarlas. De allá de Yom Angiló. Y cuando va a ser el día de la Najalá, de la palabra que viene de recibir, de la heredad, que es la Shon Najalá, es como la Shon Nahal, es un río que fluye, el río que fluye. Y va a ser el día que Hashem va a abrir los canales de la Torá, la Najalá a nosotros, a las personas que día a día estamos sirviendo a Hashem, con trabajo, y no es fácil, y hay días que a veces nosotros no tenemos la fuerza suficiente, y hay veces que hay días que se nos va, no dije el Teilim, no dije, mi anidad está, mientras que, se me fue el Zoom, no me puedo enganchar, no desayuné todavía, mi jabruta no se engancha, entonces la tefilá está medio así. Qué bueno que hay como un espejo acá, porque uno se puede arreglar. Entonces, nosotros le vamos a decir a Hashem, esa Najalá, Tizrom, como ese Nahal Shizorem, lo yuhal lebajeret benauba, Kimbanu. La Geulá depende de nosotros, depende de Klal Israel. Afilu, cuando nosotros a veces nos sentimos senua, delante de Hashem nunca hay senua, pero a veces nosotros nos sentimos que Abodat Hashem está difícil, no se puede, Kasheli. No importa, Afilu Shekasheleja, sigue con eso, porque al final, eso es lo que va a traer al Mashiach. Al final, la abodá de los Yehudim, Peshutim, de nosotros, es lo que va a hacer que logre el Mashiach. Y esa abodá tiene que ser una abodá mitoch simcha, mitoch itchachut, como cuando uno se va a casar con toda esa emoción, y cuando uno se casa, se tiene que casar mes a mes. Así tiene que ser la relación que nosotros tenemos que tener con Boré Olam. Muchas gracias, Shabbat Shalom, perdón el retraso, muchas gracias. Gracias, Ruti. Gracias, Mora. Hola. Gracias, Moral. Gracias, salió la Mora. Planeado, hacemos igual.